Hace 500 años, un hombre que había sido torturado, despojado de todo y desterrado a una finca en el campo toscano, se sentó ante un escritorio de madera y escribió una carta a su único amigo que le quedaba. En esa carta no se quejaba, no suplicaba, describía algo mucho más peligroso. Describía lo que la vida realmente es, no la versión que te vendieron tus padres, no la versión que predican las religiones, no el cuento motivacional donde el esfuerzo siempre es recompensado y la gente buena siempre gana. El manual de operaciones en crudo de cómo funcionan los seres humanos y cómo el mundo devora a quienes se niegan a entenderlo. Su nombre era Nicolás Maquiavelo, y la incómoda verdad que codificó en sus escritos ha sido malinterpretada, suavizada y enterrada deliberadamente durante 5 siglos. Porque el poder no sobrevive cuando la gente común entiende su mecánica. Lo que descubrió Maquiavelo no era teoría política, era un diagnóstico de la vida misma. Y al final de este vídeo verás cada relación, cada fracaso, cada traición que hayas experimentado a través de un lente tan preciso que parecerá como si alguien hubiera encendido las luces en un cuarto por el que llevas toda la vida tropezando. Pero hay un principio enterrado en lo profundo de su obra, algo que la mayoría de los académicos pasan por alto del todo, que cambia absolutamente todo sobre cómo enfrentas la próxima década de tu existencia. La carta desde la muerte, 10 de diciembre de 1513. Un hombre de 44 años está sentado en el pueblo toscano de Sant'Andrea in Percusina, a unos 10 kilómetros al sur de Florencia. 14 meses antes era secretario de la República Florentina, un diplomático que había negociado con reyes, comandado milicias y se había sentado frente a frente con los hombres más peligrosos de Italia. Entonces, los Medici volvieron al poder. Fue acusado de conspiración, arrestado, sometido al estrapado, una forma de tortura donde el cuerpo es suspendido por las muñecas atadas a la espalda hasta que los hombros se dislocan. Lo dejaron caer 6 veces. No confesó, porque no había nada que confesar. Lo soltaron, le arrancaron su título y lo mandaron a pudrirse en la pequeña finca familiar. Y aquí es donde la mayoría de la gente habría colapsado. Aquí es donde cualquier hombre ordinario se habría rendido a la amargura, al vino, a la lenta decadencia del olvido. Maquiavelo no lo hizo. En una carta a su amigo Francesco Vettori, describió su rutina diaria. Por las mañanas administraba su propiedad en ruinas y discutía con los leñadores por unos centavos. Por las tardes iba a una taberna local, apostaba con el carnicero y el molinero. Gritaba en los juegos de cartas tan fuerte que lo oían en el pueblo de al lado. Vulgar, por debajo de él. Pero entonces llegaba la noche. Y aquí es donde la carta se transforma de autobiografía en revelación. Escribió: al caer la tarde regreso a casa y entro en mi estudio. Y en la puerta me despojo de la ropa del día, cubierta de barro y polvo, y me pongo vestiduras regias y cortesanas. Y así, ataviado con dignidad, entro en los antiguos patios de los hombres de la antigüedad, donde, recibido por ellos con afecto, me alimento de aquel alimento que es solo mío y para el cual nací. Lee eso otra vez. Un hombre cubierto de suciedad, humillado por el destino, ignorado por el mundo. Pero en el momento en que entraba a ese cuarto, se negaba a ser pequeño. Se vestía para el encuentro. Trataba la conversación con los filósofos muertos como la reunión más importante del día. Y en ese cuarto, despojado de riqueza, de estatus y de poder, escribió El Príncipe, un libro que redefiniría para siempre la comprensión occidental del poder, la naturaleza humana y la realidad misma. ¿Por qué esto te importa a ti? Porque la vida de Maquiavelo es la primera lección de su filosofía. No teorizó sobre la adversidad desde un palacio. Escribió el manual de operaciones de la vida mientras la vida intentaba activamente destruirlo. Y el primer principio que extrajo, el que ancla todo lo demás, es este: la vida no recompensa la bondad, recompensa la precisión. No precisión de puntería, precisión de percepción, la capacidad de ver a las personas, los sistemas y a ti mismo
sin la reconfortante distorsión de lo que desearías que fuera verdad. La mayoría de la gente muere sin haber logrado eso jamás. Vive dentro de un relato donde la lealtad se devuelve, el esfuerzo se reconoce y el universo tiene sentido de la justicia. Maquiavelo llamaba a esa gente materia prima para la ambición de otro, no porque los odiara, sino porque había observado con precisión quirúrgica cómo funciona el mundo en realidad, y opera bajo una lógica que no tiene absolutamente nada que ver con la justicia. La naturaleza de la máquina. En sus discursos sobre Tito Livio, Maquiavelo planteó una de sus observaciones más perturbadoras. Escribió que todos los hombres son malvados y que actuarán correctamente solo cuando se vean obligados a ello. La mayoría de la gente escucha eso y se estremece. Suena cínico, extremo, misántropo. Pero no estaba haciendo una afirmación moral. Estaba haciendo una afirmación de ingeniería. Piénsalo como la gravedad. La gravedad no es cruel. No odia al hombre que cae por un precipicio. Simplemente opera. Es una fuerza. Y si la entiendes, puedes construir puentes, aviones, rascacielos. Si la niegas, el suelo no se ablanda por ti. El interés propio humano es el equivalente psicológico de la gravedad. No es un defecto, es el motor. Cuando Maquiavelo dijo que los hombres son malvados, quiso decir que todo ser humano bajo suficiente presión priorizará su supervivencia, su comodidad, su estatus por encima del tuyo. No porque sean villanos, porque están programados para eso. Y las excepciones a las que te aferras, el amigo que jamás te traicionaría, la pareja que te ama incondicionalmente, Maquiavelo diría: todavía no has aplicado suficiente presión para poner a prueba la hipótesis. Esto no es amargura, es liberación, porque en el momento en que aceptas este principio operativo, dejas de sorprenderte. Dejas de sentirte herido por lo predecible. Dejas de culpar a los individuos por comportarse exactamente como su naturaleza dicta. Y empiezas a construir tu vida sobre una base que realmente puede sostener peso. No sobre arenas movedizas de promesas ajenas. En 1494, Florencia vivió esta lección en tiempo real. La ciudad había sido gobernada por los Medici durante 60 años, a través de una combinación de mecenazgo cultural y manipulación financiera. Cuando Carlos VIII de Francia invadió Italia con un ejército de 30.000 soldados, los Medici se derrumbaron de la noche a la mañana. Piero de Medici entregó las fortalezas florentinas a los franceses sin pelear, desesperado por salvar su propio pellejo. Los ciudadanos que habían ensalzado a los Medici durante décadas se volvieron contra ellos en cuestión de horas. El palacio fue saqueado, la familia exiliada. Nadie recordó el arte que habían financiado. Nadie recordó los festivales. La máquina del interés propio se activó y décadas de lealtad se evaporaron como niebla matutina. Maquiavelo tenía 25 años cuando presenció esto. Nunca lo olvidó. Y tú tampoco deberías. Cada persona en tu vida es leal a las condiciones que hacen que la lealtad sea cómoda. Cambia las condiciones y verás qué era real y qué era pura actuación. Esto no significa que no debas confiar en nadie. Significa que debes entender la arquitectura de la confianza. La confianza no es un sentimiento, es una estructura. Y como cualquier estructura, requiere mantenimiento, inspección y la honesta admisión de que ningún material dura para siempre bajo suficiente tensión. La guerra en la naciste. Aquí es donde la filosofía de Maquiavelo se separa de todo discurso motivacional que hayas escuchado en tu vida. No creía que pudieras convertirte en lo que quisieras. No creía en el potencial ilimitado. Creía en algo mucho más peligroso y mucho más útil. Creía que la vida es una guerra entre dos fuerzas, y tu destino depende por completo de cuál de las dos alimentas. A la primera la llamó virtud. Esta palabra ha sido mal traducida durante siglos como virtud. No lo es. No tiene nada que ver con ser bueno. Virtud es fuerza efectiva. La combinación de habilidad, astucia, decisión, energía, valentía e inteligencia estratégica que permite a una persona imponer su voluntad sobre las circunstancias.
Es la cualidad que construye imperios y salva a los condenados. A la segunda fuerza la llamó fortuna. Fortuna es todo lo que está fuera de tu control. Circunstancias del nacimiento, economía, guerras, epidemias, el momento en que apareces en la historia, el año en que naces, la familia en la que caes. Maquiavelo describió a Fortuna como un río en crecida. Cuando el tiempo es bueno, fluye con calma y parece manejable. Pero cuando llueve, y siempre llueve, arrasa con todo lo que encuentra a su paso. ¿Y cuál es la respuesta a eso? No la oración, no la esperanza, los diques. Construyes las defensas antes de que llegue la inundación. Desarrollas la virtud, las habilidades reales, la visión real, la fuerza real, mientras las condiciones todavía son favorables. Y cuando Fortuna golpea, como siempre lo hace, tienes algo que te sostiene. Lo que más le perturbaba a Maquiavelo de la naturaleza humana no era la maldad, era la pasividad. La tendencia de la gente a creer que el destino está fijo, a esperar que las condiciones mejoren en lugar de crear las condiciones, a atribuir el fracaso a la mala suerte en vez de a la falta de preparación. En El Príncipe escribió que cree que la fortuna es árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero que la otra mitad, o casi, la dejó a nuestro gobierno. 50%. Solo 50% de lo que te sucede está fuera de tu control. El otro 50% lo decides tú. Y la mayoría de la gente malgasta ese 50% esperando que el otro 50% mejore. El ciclo que nadie te enseñó. Una pauta que se repitió sin excepción en toda civilización que estudió. Roma, Grecia, Cartago, Florencia, Venecia. El ciclo es siempre el mismo. La adversidad forja hombres fuertes. Los hombres fuertes construyen órdenes prósperos. La prosperidad engendra comodidad. La comodidad produce debilidad. Y la debilidad genera colapso. Y de los escombros, un nuevo ciclo comienza. No inventó esta idea. El historiador griego Polibio había descrito un ciclo similar siglos antes. Pero Maquiavelo añadió algo que Polibio no captó. El motor que impulsa el ciclo es la naturaleza humana misma. La misma ambición que construye el imperio es la ambición que con el tiempo lo corroe. El mismo hambre que impulsa al fundador es el hambre que devora a sus nietos. Roma no cayó por los bárbaros. Roma cayó porque los romanos dejaron de ser romanos. El lujo sustituyó a la austeridad. El entretenimiento sustituyó al deber cívico. El pan y el circo reemplazaron las disciplinas que habían construido la República. Para cuando llegaron las amenazas externas, la podredumbre interna ya había hecho el trabajo. Ahora aplica este lente a tu propia existencia. Cada persona pasa por este ciclo, la mayoría inconscientemente. Luchas por algo, lo construyes, alcanzas alguna forma de estabilidad y luego, lentamente, sin darte cuenta, la comodidad de esa estabilidad comienza a disolver la misma disciplina que la creó. Dejas de entrenar, dejas de aprender, dejas de cuestionarte. Te dejas llevar, y en el momento en que te dejas llevar, el río sube. La solución de Maquiavelo es una de las prescripciones más contraintuitivas de toda la filosofía. Argumentó que el conflicto es necesario para la salud. En los discursos, sostuvo que las luchas internas de la República Romana, el constante choque entre el Senado y los plebeyos, no eran una debilidad. Eran la fuente de la grandeza de Roma. La fricción mantenía vivo el sistema. La tensión impedía la podredumbre. Aplicado a tu vida, la lucha que intentas escapar es precisamente lo que te mantiene agudo. La incomodidad que resientes es el sistema inmune que previene la decadencia. La discusión que evitas es la conversación que podría salvar la relación. La comodidad no es la recompensa. La comodidad es la anestesia que administran antes de la cirugía a la que no diste tu consentimiento. El arte de la necesidad. La precisamente sovidados presuperas como l'encontratamiento de las cuesta narno. Hay una palabra que aparece en la obra de Maquiavelo con una frecuencia casi religiosa. Necesità, necesidad. Argumentó que la necesidad es la gran escultora del carácter humano. Cuando un hombre está cómodo,
No revela nada de sí mismo porque nada se le está exigiendo. Pero ponlo bajo presión genuina, quítale las redes de seguridad, oblígalo a actuar o perecer, y verás por primera vez lo que realmente es. Por eso Maquiavelo observó que los más grandes líderes, las mentes más agudas, los estrategas más peligrosos, casi todos fueron forjados en la privación, no en el privilegio. No era el talento lo que los separaba. Era que la necesidad quemó todas las opciones excepto la excelencia. En los discursos escribió que a veces puede ser la mayor sabiduría simular la locura. No porque la estupidez sea una estrategia, sino porque cuando el mundo te subestima, cuando la gente te descarta, cuando se elimina la presión de actuar, se te otorga algo de un valor incalculable. Tiempo. Tiempo para construir sin interferencia. Tiempo para observar sin ser observado. Tiempo para prepararte para el momento en que salgas de los márgenes y entres al centro del tablero. El propio Maquiavelo vivió esto durante 14 años después de su exilio. Escribió, estudió, asistió a reuniones de intelectuales florentinos, produjo comedias, compuso poesía y refinó las observaciones que finalmente formarían el corpus más influyente de pensamiento político en la historia de Occidente. Nada de eso fue reconocido durante su vida. Murió en 1527, pobre y en gran medida olvidado. El Príncipe fue publicado 5 años después de su muerte. Plantó semillas en un campo que nunca vería cosechar. Y esa quizás sea la lección más profunda de todas. Porque la mayoría de la gente no hará el trabajo a menos que la recompensa sea visible, a menos que el aplauso sea audible, a menos que el pago sea inmediato. Maquiavelo llamaría a eso la mentalidad del sirviente. La persona que actúa solo cuando alguien está mirando. La persona de virtud actúa porque el trabajo mismo es la arquitectura del yo. No porque vaya a ser recompensado, sino porque sin él no eres más que un animal respondiendo a estímulos. La vida tal como la vio Maquiavelo. Entonces, así es la vida según Maquiavelo. Naciste en un mundo que no se preocupa por ti, no de manera hostil, de manera indiferente. El río no odia a la casa que inunda, simplemente fluye. Estuviste rodeado desde el nacimiento de personas que te amarán cuando sea conveniente y te abandonarán cuando no lo sea. No porque sean malvadas, porque el interés propio es la gravedad de la psicología humana. Y la gravedad no toma días libres. Te dieron un cuerpo que se deteriora, una mente que se miente a sí misma y una ventana de tiempo que es más corta de lo que crees. La mitad de lo que te sucederá será decidido por fuerzas que no puedes ver, predecir ni controlar. Y la respuesta a todo eso, la respuesta maquiavélica, no es la desesperación, es la precisión. Construye tu virtud. No la disciplina falsa de las alarmas a las 5 de la mañana y los batidos de proteína. La real. La capacidad de ver el mundo tal como es y moverte por él sin parpadear. La capacidad de perderlo todo y aún así tener la arquitectura interna para reconstruir. La capacidad de leer a las personas no como desearías que fueran, sino como sus acciones demuestran que son. Prepárate para fortuna. Construye los diques antes de la inundación. Desarrolla habilidades que no te puedan quitar. Cultiva relaciones que hayan sido probadas, no solo disfrutadas. Ahorra cuando no hay crisis, para que cuando la crisis llegue, no estés mendigando. Acepta el ciclo. Sabe que tu comodidad es temporal. Sabe que tu fuerza será puesta a prueba. Sabe que el momento en que crees que has llegado es el momento en que el suelo comienza a moverse bajo tus pies. Y sobre todo, actúa. Porque el mayor desprecio de Maquiavelo no estaba reservado para los malvados. Estaba reservado para los pasivos. Para el hombre que observa cómo el mundo arde desde su ventana y dice, ¿qué puedo hacer yo? Para el hombre al que le dieron brazos, piernas, una mente y tiempo, y malgastó los 4 esperando permiso. Maquiavelo escribió que Dios quiere que las personas actúen, no que se sienten a esperar que las cosas sucedan. Tanto si crees en Dios como si no, el principio es letal en su claridad. El universo castiga la inacción con más severidad que la acción equivocada. Al menos el hombre que se movió de manera incorrecta generó datos.
El hombre que se quedó quieto no generó absolutamente nada. En aquella finca en Santandrea, cubierto de barro, deudas y el recuerdo de los hombros dislocados, un hombre se sentaba todas las noches, se vestía con la única dignidad que le quedaba y construía algo que sobreviviría a todas las personas que habían intentado destruirlo. No esperó a que el mundo lo invitara de regreso. Creó algo que el mundo no podía ignorar. Esa es la lección. No estrategia, no manipulación, no juegos de poder a sangre fría. La lección es esta: la vida te quitará todo lo que pueda. Tu único movimiento es convertirte en el tipo de persona que puede reconstruir desde lo que quede. 500 años después, sus palabras siguen doliendo. Sus enemigos son polvo. Y tú estás aquí, leyendo una carta escrita por un hombre muerto en el exilio, sintiendo que algo se mueve dentro de tu pecho. Ese movimiento es la virtud despertando. No la dejes volver a dormirse.